temas. Esta semana se vuelve extremadamente importante porque va a ser una semana de Bitcoin dedicada precisamente a esta tecnología monetaria financiera. ¿Qué es lo que se espera al final de la misma, señor? Sí, Moisés, como tú bien sabes, estamos siendo los organizadores del evento más grande de Bitcoin a nivel mundial. Hoy nos convertimos, nosotros básicamente a partir de este día nos convertimos en la capital de Bitcoin a nivel mundial. Han llegado miles y miles de personas para participar en este evento. Evidentemente también hay una parte muy especial de esto. Hemos visto en los días recientes como algunos inversionistas también han estado visitando las instalaciones de la planta geotérmica en Berlín, Usulután, para pues conocer un poco sobre el proyecto de minería. Además de eso, también hay otras oportunidades de inversión para los amigos que visitan El Salvador en esta semana, y es importante destacar pues que como bien lo ha señalado el presidente, esta es una apuesta para el futuro, es una apuesta que nos va a ayudar a crecer nuestro PIB, esto es una apuesta que además de eso va a dar inclusión financiera a nuestra ciudadanía. De hecho ya tenemos más de 3 millones de usuarios del Chivo Wallet, es decir, ya tenemos más personas utilizando la Chivo Wallet que las que se han podido bancarizar durante los últimos 40, 50 años que tiene de vigencia el sistema financiero en nuestro país, porque pues en algún momento siempre hubo un poco de exclusión para algunas actividades. Entonces, en ese sentido, a través del Chivo Wallet, al no tener costo por las transacciones y también existir mucha facilidad para su uso, esto ha permitido que más salvadoreños ahora sí puedan hacer uso y puedan tener sus derechos financieros asegurados. Muy bien, se tiene ya minado en esta planta en el oriente del país, señor. Se está iniciando a minar como lo ha anunciado el presidente. Evidentemente se van a todavía ampliar las operaciones que se están realizando en Berlín, pero todavía hace falta, Moisés, un proyecto mucho más que vamos a fortalecer y que se va a anunciar en los próximos días, puesto que también se van a realizar algunos anuncios en el marco de esta misma semana. Así que hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo con Bitcoin Week en El Salvador. Creemos que es una semana muy, muy importante, no solo para el uso de la tecnología, porque es en este momento cuando se empieza a conocer la experiencia salvadoreña en el uso de Bitcoin. Entonces otros países también pueden ya, digamos, empezar a revisar cuáles son los efectos que nosotros hemos tenido, que gracias a Dios pues ya hemos obtenido ganancias por la tendencia de criptomonedas, como tú bien lo conoces. Hemos anunciado recientemente la reconstrucción de escuelas, de 20 escuelas, se van a intervenir 20 escuelas con las ganancias que se han obtenido de Bitcoin. Además de eso, también se está construyendo el Hospital Nacional para Veterinario, que es Chivo Pets. Estos dos fondos provienen pues de la tenencia de cripto como tal, y pues empezamos a obtener esos primeros beneficios. Luego está la parte de la inversión. Hemos visto cómo no solo han visitado, los inversionistas europeos han visitado no solo el campo geotérmico de Berlín, sino que han visitado otras áreas del país que podrían interesarle para otros negocios que estén relacionados también con el Bitcoin. Muy bien. Esta semana dejaría usted anuncios, me dice, que van a ser dados... Lo va a realizar el gabinete económico, el presidente de la República en su momento, algunos de los asistentes, ¿no? Hay asistentes que van a venir, hay algunos que ya están evaluando instalar operaciones en El Salvador, otros que ya se están instalando. Entonces creemos que esta semana va a ser muy importante para el país a nivel de anuncios también. Muy bien, vamos a estar pendientes. Me imagino que usted Sí. no puede adelantar ninguno de los anuncios. No, por el momento no, Moisés, dependerá de cada uno de los encargados. Evidentemente yo estoy incluido dentro de los equipos, ¿no? Pero no somos Hacienda como tal, el principal equipo claro que organiza, sino el Gabinete de Promoción Económica, el Gabinete de Promoción Turística, ¿no? Que son los encargados de posicionar al país, la Cancillería que nos ha estado guiando, la embajadora Mayorga, nuestra embajadora en Estados Unidos ha sido un brazo muy importante a la hora de organizar estas visitas de los inversionistas, entre otras personas pues que han estado colaborando, la Secretaría de Comercio e Inversiones, Banco Central de Reserva, muchas instituciones trabajando de la mano para que esta sea una semana pues en la que el país se puede exponer al mundo tal cual es, un país trabajador, con gente muy ingeniosa y sobre todo con gente muy honesta.
Muy bien, hay varios temas que tenemos que hablar. Voy a tratar de ir un poco más rápido, ministro. Sí. La semana pasada estuvo usted en Washington, se reunió con el Fondo Monetario Internacional, ¿o fue una misión en la que no participó usted? Estuvimos en Washington, iniciamos la evaluación del artículo 4 como tal. En el marco de la evaluación del artículo 4 se revisan todas las políticas públicas que está ejecutando un gobierno. Recién antes de nosotros habían pasado varios países centroamericanos también, ellos ya terminaron su evaluación, ahora estamos nosotros en su evaluación. Hay un calendario, no es que nosotros lo definamos, Moisés, esto por las especulaciones. Y en ese marco pues también aprovechamos un poco para hablar sobre el acuerdo como tal, IFF. El acuerdo se mantiene en negociación, vamos a terminar la evaluación del artículo 4, que es una evaluación macro, digamos una evaluación global. Entonces esta evaluación ya nos ayuda para pues ir sobre el camino específico. Ya hemos terminado las medidas como tal, ya tenemos, digamos, un borrador de estas medidas como tal, un ajuste de un 4%, 2.6 por el lado del gasto y 1.4 por el lado del ingreso, así que con eso estaríamos llegando siempre a un 4%, que es el ajuste que se ha estado buscando en El Salvador, y que no lo necesita desde hoy, lo necesita desde el año 2005 más o menos necesita El Salvador el ajuste fiscal, que fue cuando se les empezó a recomendar a los gobiernos de turno. En el año 2009 el expresidente Saca firmó un acuerdo precautorio por 700 millones, en ese momento eran 700 millones lo que necesitábamos por los vencimientos que teníamos. Entonces firmó un acuerdo precautorio y que también lo renegoció Mauricio Funes en sus primeros días y luego lo perdieron en el año 2011 porque no siguieron la metodología de disciplina fiscal. Así que nosotros estaríamos pues buscando un acuerdo por alrededor de 1.300 millones. Esperamos que en los próximos días se pueda hacer un anuncio conjunto con el Fondo Monetario Internacional para anunciar pues algunos detalles más específicos del acuerdo. ¿Es un acuerdo precautorio como tal? No, nosotros vamos a firmar un IFF, que es un acuerdo de facilidad extendida. El acuerdo precautorio tiene otras, digamos, otras aristas, ¿no? Al igual que lo puede tener un acuerdo de stand-by. Argentina se encuentra, bueno, Argentina, que es el caso quizá más emblemático del Fondo Monetario Internacional, se encuentra en este momento en plena negociación. Creo que ayer que estaba revisando las noticias, veía que el presidente Alberto Fernández había pues anunciado que iban más o menos así a tomar el acuerdo con el fondo, un crédito de cerca de 45.000 millones en el caso de Argentina, ¿no? Entonces en el caso de El Salvador solo son 1.300 millones. 1.300 a 3 años, ¿verdad? 1.300 millones con un acuerdo de 3 años, pero las condiciones del crédito van más allá de los 3 como tal, ¿no? Entonces el acuerdo, digamos, el periodo de ejecución del acuerdo como tal son 3, ¿no? Pero el préstamo tiene, si no mal recuerdo, entre 20 y 25 años. Okay. ¿Hay condiciones del fondo? Las condiciones del fondo... Perdón que le interrumpa. Usted dice 4% de ajuste fiscal. Del PIB, respecto al PIB. Respecto al PIB. 2.6 me dice... Por el lado del gasto y 1.4 por el lado del ingreso. Entonces, hay que subir los ingresos 1.4. Digamos que sí, hay que subir los ingresos 1.4, de eso se trata, y apretar el gasto un poco por el lado de 2.4%. ¿Estos porcentajes relacionados al PIB? Esos relacionados justamente al PIB. ¿Un punto del PIB es cuánto? 250, 270 millones. Hay que reducir el gasto entonces en casi 600 millones. En 3 años. En 3 años, ok. Y aumentar ingresos por alrededor de 300 millones en 3 años. En 3 años, correcto. Correcto. ¿No implica esto medidas de aumento del IVA, como se ha venido mencionando, de 4 puntos porcentuales, y la renta, el impuesto patrimonial y otros tantos que se mencionan? Cuando tú empiezas a negociar, y esto para claridad tal vez, Moisés, de las personas que nos ven a esta hora de la mañana, cuando tú negocias un acuerdo, los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, te dicen: nosotros necesitamos un ajuste de tanto para que usted sea viable y su déficit fiscal se empiece a reducir en los próximos años y pueda ser sostenible. Entonces, usted necesita un ajuste de un 3%, por decir algo. Tú decides, ¿no?, cómo llegar a ese 3%, siempre y cuando le des el 3% que ellos te dicen que es más o menos lo que se solicita. Entonces, las medidas se van hablando en conjunto, ¿no?, entre las dos partes, y se van midiendo.
Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos factura electrónica. Entonces tendrá un impacto de 50 millones en la reducción, ¿no? En el incremento de los ingresos. ¿Qué más tenemos? Reactivación del capítulo de precios, de precios de mercado o de precios de transferencia, que se declaró inconstitucional en el año 2014 y nunca más se volvió a incorporar a nuestro Código Tributario. Esto nos ayuda para perseguir la evasión fiscal y para poder hacer análisis de precios de transferencia entre operaciones de entidades relacionadas entre El Salvador y otros países. Entonces, ese capítulo se declaró inconstitucional. Entonces, ese tipo de medidas se van evaluando y se van midiendo fiscalmente cuánto pueden aportar cada una, hasta que llegas a ese ajuste de un 4 o un 3%, como te dije, lo que hayan negociado. Así que de eso se trata el acuerdo como tal. Entonces, el FODES, por ejemplo, yo he visto como algunos se quejan porque recientemente pues, se emitió dictamen para la Dirección de Obras Municipales y hubo una reducción. Nadie puede negar, Moisés, que en este país que lo que se entregaba del FODES era básicamente una caja negra. O sea, cuando se entregaba, nunca se sabía qué salía de ahí. O sea, sí sabíamos que entraba, pero no sabíamos qué salía. Entonces, nunca hubo rendición de cuenta. Habían alcaldías que pasaron hasta 7, 8 años sin informar cómo lo habían invertido. ¿Por qué? Porque tenías instituciones que estaban conformadas por ellos mismos. Por ejemplo, los encargados de verificar el uso del FODES o darle seguimiento en el día a día era ISDEN, pero ISDEN estaba conformado por los alcaldes, ¿no? La junta directiva estaba conformada por los alcaldes. Entonces, darle ese seguimiento sin el debido proceso hizo que muchos fondos de estos se empezaran a malversar. Se pagaron tarjetas de crédito, se compraron carros, casas con esos fondos que eran fondos del gobierno, no fondos de las alcaldías, porque ese es Fondo General de la Nación, lo recauda el Ministerio de Hacienda. Entonces se hizo una reducción del 10 al 6 y se centralizó la ejecución financiera y se descentralizó la ejecución física de las obras públicas. Este modelo, Moisés, no es un invento del gobierno salvadoreño como tal. Este modelo es el mismo modelo con el que trabaja el Banco Mundial. Con ese modelo se trabajó el crédito de desarrollo local, que recientemente se aprobó por 200 millones, y que en el año 2017 se trabó en la asamblea por eso justamente. Hubo un diputado que era jefe de fracción en la pasada legislatura, que básicamente le dijo a los técnicos: ese crédito no se va a aprobar hasta que sean los alcaldes los que manejen el dinero. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Este tipo de operaciones que reducen el gasto público, que te generan economías de escala y que además te permiten controlar muchísimo mejor la corrupción, porque vas a tener controles mucho más rápidos. No es lo mismo andar verificando 262 alcaldías que verificar una sola institución que ejecute, ¿no? Entonces, cuando tenés este tipo de operaciones, algunos se molestan porque realmente lo que a ellos les interesa es manejar los fondos. Y yo, si yo fuera alcalde, por ejemplo, y veo que la obra pública siempre va a llegar a mi municipio, a mí me da lo mismo. Si es mejor todavía, porque no tengo el riesgo. Algunos le llaman centralización. Es que es centralización de la ejecución financiera. Y algunos otros tienen temor de que no se puedan desarrollar si fuesen únicamente 5 obras por cada uno de los 262 municipios. Serían alrededor de 1.300 obras las que estaría haciendo por año y que necesitan coordinarse por una sola institución. Sí. ¿Se tendrá la capacidad, ministro? Claro que se tiene la capacidad. Para eso se está instalando la Dirección de Obras Municipales, que tendrá enlaces con cada uno de los gobiernos locales a nivel nacional, y serán estas instituciones que verifiquen que la carpeta esté bien diseñada, que los precios estén bien, pues digamos, cotizados, que no se compre a un precio que sea demasiado elevado. Se va a incentivar siempre el desarrollo local. Tampoco vamos a sacrificar el desarrollo local. Se va a tratar de contratar a todas las empresas locales que se puedan, pero evidentemente aquellas actividades que sean demasiado especializadas no vamos a permitir que se ejecuten de manera inadecuada. Por ejemplo, han habido plantas de tratamiento en algún momento que han sido construidas por gente que no ha tenido ninguna experiencia en ese tipo de operaciones. ¿Y cómo sucedía esto? Pues claro, porque algunos de los funcionarios o de los alcaldes anteriores mandaban a llamar a sus amigos, ¿no? para hacer la obra como tal. Entonces, siempre que se ejecutan de ese tipo, ¿verdad? Llamando a las amistades
en el caso de los alcaldes de los que te hablaba, evidentemente esas obras están condenadas a que no se terminen o a terminar pues muy mal hechas. Entonces, creemos que este tipo de cosas, Moisés, nos ayudan para pues eficientizar nuestro gasto público y también para darle sostenibilidad a nuestro país durante los próximos años. Como dije, ha habido mucho descuido en la parte de las finanzas públicas, nunca se salió a perseguir la evasión fiscal. Tú recuerdas cómo se nos criticó al inicio cuando iniciamos o cuando lanzamos el plan antievasión, pero ahora pues ya que tenemos resultados, que hemos captado cerca de 450 millones desde el lanzamiento, desde el 3 de octubre del año 2019 hemos recuperado cerca de 450 millones evadidos al fisco. Esos 450 millones no estaban y nos han permitido, Moisés, generar flujos nuevos para poder atender la pandemia también, porque hay que recordar que venimos de una pandemia, a pesar de que nuestra situación sea buena ahora, venimos de una emergencia muy crítica en la que los ingresos tributarios del gobierno fueron pues los que más sufrieron, ¿no? Los alcances de la ley de agentes extranjeros, hay muchas interrogantes y en muchos va a ser usted como ministro de Hacienda el que va a tener que operar la ley que controla estos fondos. Y ahí hay interrogantes desde personas que dicen, mire, a mí mi pensión me viene de Estados Unidos, yo voy a tener que pagarle al Estado ese 40%, voy a tener que hacer un procedimiento y agregue todo lo demás. En absoluto, Moisés. Para nadie que reciba remesas o tenga algún tipo de operaciones de ese tipo se van a agravar, para nada, para nada. Creo que ese es un rumor malintencionado. Esto está diseñado, Moisés, para controlar. No se está prohibiendo para nada, para controlar la influencia y las operaciones que puedan tener algunas instituciones en nuestro país y que no sirva a nuestro país de plataforma para injerencias, lavado de dinero y activos o financiamiento del terrorismo. Estados Unidos tiene la ley FARA o el FARA Act, como se le conoce, desde 1938. 1938. O sea, nosotros estamos llegando súper tardísimo, casi 100 años después, a decretar una ley similar. Pero no aplicada a diario en los Estados Unidos. Claro que es aplicada a diario, claro que es totalmente aplicable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está regulando este tipo de legislación? Operadores extranjeros que estén en el país y que realicen donaciones, siempre y cuando esas donaciones, pues, o cuando esas donaciones se estén usando para fines políticos o para fines pues que no sean legales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que se registren quienes sean. Así como en Estados Unidos se controla quienes tienen o quienes trabajan como lobistas, digamos, en el país también, aquellos que trabajen como asesores o como encargados de relaciones públicas de algunas instituciones extranjeras o que reciban estas donaciones, pues deben también registrarse y pagar los debidos impuestos como tal. Nadie más, comandos de salvamento, Cruz Roja, los hogares de ancianos, Fundación Ayúdame a Vivir o otras que todos conocemos. No. Ninguno de esos. Hay una exclusión específica, Moisés, de la ley. Entonces, ninguna de esas instituciones va a estar ahí y no hay ninguna otra operación que se esté grabando. Eso es totalmente falso. Ha sido únicamente para controlar a estas instituciones y para verificar que estén pagando los impuestos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esto es importante recalcarlo. En el pasado, todos hemos conocido como organizaciones no gubernamentales, como los de Lorena, donde estaba la señora Lorena Peña, y ella lo confesó que era miembro de las Mélidas y que le entregaba fondos a las Mélidas desde el Fondo General de la Nación. También otras organizaciones como Funde u otras han recibido fondos también del gobierno central y además de eso reciben donaciones. Pero da la casualidad que una vez empezamos a revisar, nosotros hace unos meses lanzamos un plan para verificar que todas las organizaciones no gubernamentales estuvieran cumpliendo con todos los requisitos que la ley les exige. Entre esos requisitos, uno es informar quiénes son sus donantes. Yo no puedo tener un donante anónimo. Los partidos políticos, las organizaciones sin fines de lucro deben informar mes a mes
quiénes son sus donantes. Así lo establece la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. No me lo estoy inventando yo. Entonces, cuando vamos y empezamos a revisar, encontramos una serie de actividades en esas organizaciones en las que no son compatibles con una organización de ayuda o no son compatibles con una organización que no persigue lucro. ¿La ONG? Sí, la ONG como tal. ¿La ONG como tal o las funciones por la ONG y también las funciones que realiza? Organizaciones que tienen sus directores salarios de entre 15 y 20 mil dólares. ¿Hay aún? Esos directores, hay directores ahí que tienen entre 15 y 20 mil dólares de salario. Hemos visto cómo han entregado bonos a sus fundadores. Es que no son empresas privadas. ¿Cómo entregan bonos? Parece que lo que están sacando son ganancias, como que fueran una empresa privada. Entonces, y para eso ya existen los vehículos respectivos que funden una SASB sin ningún problema. Pero que no digan que son organizaciones sin fines de lucro. Entonces, pero una de las cosas es, no informan sus donantes. Además de eso, entregan bonos a sus fundadores de hasta casi 100 mil dólares algunos. Con pruebas, cuando se le dice el caso, se va a encontrar. Pero hay entrega de bonos casi de 100 mil dólares a fundadores de organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? ¿Para qué los necesitaban? ¿Eran ganancias realmente o qué tipo de operaciones eran? Solo déjame entender, esos bonos es dinero que viene precisamente de fondos de organizaciones extranjeras, de dinero de no específicamente, no específicamente, pero esas instituciones reciben fondos extranjeros. Okay. Y también estas entregan esos bonos. Tú sabes que el dinero es fungible al final, entonces al final si cubrís el gasto, si cubrís el gasto no importa, ¿no? Entonces, en ese caso, entrega de bonos, altos salarios, actividades que no están enmarcadas en sus fines sociales, y una de estas organizaciones, Moisés, que nosotros el día viernes presentamos el caso ante la Fiscalía General de la República, ¿cuál es? Movió cerca de 40 millones hacia un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal. ¿Por qué no lo tiene acá? Algunos de ellos dicen, es que necesitamos tener independencia económica y por eso tenemos un fondo de este tipo. Pero ¿por qué lo domicilian en un paraíso fiscal? ¿Por qué no lo hacen en El Salvador constituido? Aquí se pueden constituir trusts. Un fideicomiso como tal, en materia privada, pues se les dice más de esa forma. ¿Qué organización es? Entonces, no podemos revelar ninguna investigación fiscal en curso, Moisés. Así que no vamos tampoco a caer en una ilegalidad en absoluto. Nunca he revelado ningún nombre, jamás. Yo quisiera que me mencionaran cuándo he dado un nombre de un contribuyente. Una tan sola vez. Excepción hecha por una vez que el señor Javier Simán se puso a acusarme que no sé qué, no sé cuánto, y le dije, mire, ya el caso está judicializado, yo no he dicho su nombre, pero ya que usted está hablando, aproveche y le recuerdo que son 5.3 millones. Fue exactamente eso fue lo que le puse. Deberían pagarlos. Algo así, palabras más, palabras menos. Okay, pero esa es la única vez porque él salió a decir, yo no tengo nada que ver con esa. Entonces le dije, mire, aprovechando que usted dice que está en la sociedad, le recuerdo que son 5.3 millones. Pague los 5.3 millones que se han evadido al fisco durante el año punto. Pero el caso ya estaba judicializado, se presentó ante los juzgados y todo. Entonces, antes de una judicialización, de una investigación, nadie está autorizado a revelar. Ahora, para que sea 40 millones los que han movido a un paraíso fiscal, eso es lo que menciona usted, ¿verdad? Cerca de entre 40 y 50. Entre 40 y 50. No es una ONG pequeña, señor. No es ninguna ONG pequeña. Y justamente eso es lo que queremos atacar. Ahora, o sea, no creo que alguien en su sano juicio crea que esto es para tener independencia. O sea, tú puedes ser independiente, pero tener los fondos en tu país, pues. ¿Por qué no fundaron el TROS en El Salvador? No, pero ¿por qué no tenerlo fuera? ¿Y por qué no tenerlo en las leyes, respecto a las leyes? Queremos hacer crecer nuestra economía y la llevamos a un paraíso fiscal. O sea, pero no es ilícito tener el dinero fuera, ¿no? No, claro que no. El problema es que lo sacan y luego empiezan a bajar vía donaciones, ¿no? Empieza a regresar ese dinero vía donaciones. 1.7 millones en octubre del año 2018. Y mientras tengas directivos con altos salarios,
parece que es todo menos organización no gubernamental sin fines de lucro. Como dije, si usted quiere tener fondos en un paraíso fiscal, téngalo. Sepa que el Ministerio de Hacienda los va a auditar, eso sí. Porque como tú muy bien lo señalabas, ilegal no es, ¿no? Pero todo tiene su naturaleza, Moisés. Yo para eso fundo una SASB y hago una actividad empresarial, haga una actividad empresarial, obtenga lucro, pague sus impuestos. Yo voy a estar súper contento porque nuestro país crezca, porque generen empleo, porque obtenga ganancias. Y entre más millones hace para ganar, mejor. Porque más le va a pagar al fisco. Nosotros nos ponemos muy alegres de eso, pero todo tiene su naturaleza. Cambio de tema, sí, radicalmente. Presupuesto 2021, las proyecciones que se tienen, ¿se mantienen a este momento, ministro? Sí, señor, estamos cerrando ya casi el año, nos faltan 2 meses nada más para cerrar el año. La pregunta hoy más que nunca. Sí, claro, estamos justamente casi por un 80% de ejecución a nivel del gasto. Tenemos una proyección de cierre de nuestros ingresos, vamos a recaudar más o menos 1.000 millones más de lo que habíamos proyectado, de lo que habíamos recaudado el año pasado, de casi 1.000 millones, y de lo que habíamos proyectado este año esperamos cerrar con 451 millones. Aprovecho, Moisés, porque esto está relacionado con esto, para recordarle a todos nuestros empresarios y a todos nuestros contribuyentes que está vigente el decreto de amnistía fiscal en este momento. Un amigo preguntaba que hasta cuándo está, es final de año, ¿verdad? Está vigente hasta el 10 de diciembre, nada más. 10 de diciembre. 10 de diciembre nada más. ¿Por qué los periodos de las amnistías fiscales de ahora en adelante van a ser cortas? Porque en el pasado se ha incentivado de una u otra forma la cultura de no pago y es algo que nosotros no queremos hacer. Entonces las amnistías fiscales por definición siempre se hacen en un periodo corto. Nosotros la sacamos del 15 de octubre más o menos hasta el 10 de diciembre de este año. Así que esperamos que muchos se puedan apegar. Ya se han apegado buena parte de contribuyentes, a cerca de 44 millones, que hemos recuperado, Moisés, a esta fecha desde que entró en vigencia la amnistía. Hay 57,000 contribuyentes que se han acogido ya. Hemos recibido 7 millones más o menos de anticipo. Bueno, 14 millones, hasta el 11 de noviembre habíamos recibido 14 millones de los casi 44 que se han acogido, pues ya han pagado 14 millones los contribuyentes y luego harán algunos pagos en cuotas, ¿no? Para pues suavizar un poco también la deuda tributaria que tenían. Así que les hago el llamado para que se puedan acercar, este es el momento de arreglar los problemas con el fisco y evitarse pues futuras inspecciones. Hay que recordar que si voluntariamente tú llegas a pagar, pues también nuestros procedimientos te ayudan para que puedas tener pago en cuotas, ¿no? Pagas un 10% al inicio y luego pues se realiza el pago de 6 cuotas como tal, ¿no? Bien, pregunta a un amigo JF, nos dice, inversión en el exterior que genere ganancias, ¿estará sujeta también a ese 40% de impuestos? En absoluto, no hay, el concepto de renta mundial no existe en El Salvador, entonces como tal no está grabada las diferenciales, o lo único que podría estar grabado son los diferenciales con algunos paraísos fiscales, ¿no? Sí, claro, si tú tenés una empresa en Bermuda o una empresa en las Islas Gran Caimán, cuando traigas tus ganancias hacia acá, el diferencial, ¿no? Por no haber pagado, el impuesto sobre la renta ya es 0. Entonces el diferencial se paga acá. Entonces en algunos países, otros países son 10, 15, ahí depende en qué categoría se encuentre, si en baja o nula tributación, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando estén por debajo de nuestro porcentaje, si hay un diferencial, pues para eso, pero solo para aquellos que tienen operaciones con paraísos fiscales, ¿no? Muy bien. El presupuesto del 2022 se mantiene con las proyecciones también que se habían establecido, señor, para tener una brecha, que es la que se mencionó en un instante, que usted la repitió al inicio de esta plática, 498 millones, ¿verdad? Sí, justamente hemos presentado el 30 de septiembre el presupuesto general de la Nación, 7.967, es el techo del programa de gastos. De eso buena parte viene pues de los ingresos propios, estamos creciendo en nuestros ingresos gracias al plan antievasión.
En lo tocante a cuánto vamos a financiar, pues la brecha presupuestaria para el año 2022 es de 498 millones, 62% menos, ¿no? Son 800 millones menos de lo que habíamos solicitado para este año, porque este año era un año donde íbamos, pues sobre todo a invertir en reactivar nuestra economía, continuar comprando. Hay que recordar, Moisés, que nosotros compramos vacunas y pagamos vacunas este año por primera vez. Entonces este año necesitábamos hacer un sobreesfuerzo para mantener nuestros buenos resultados en el manejo de la pandemia, pero además de eso, también para empezar a reactivar nuestra economía como tal. Entonces hemos presentado este plan de gastos de 7.967. De esos 7.967, 3.400 millones se van a invertir en salud, educación y seguridad, que como tú ya bien sabes, también estas son nuestras tres prioridades estratégicas, ¿no? Entonces, también lo interesante de esto es que la inversión pública nuestra va a crecer en 333 millones, es decir, estamos achicando pues las necesidades de financiamiento, pero nuestra inversión pública está creciendo y hemos incorporado 333 millones más que el año pasado. Entonces, llegando a 1.700 millones de nuestro plan de inversión pública. Esto es importante porque va a hacer crecer nuestro Producto Interno Bruto para el próximo año y a esto se pueden sumar inversiones privadas. Cuando tú construyes una calle, Moisés, inmediatamente se pone alguien a veces con hotel, a veces con un lugar para una residencial. Bueno, camino a Sor City, ese bypass creo que es el mejor ejemplo de cómo la inversión privada acompaña a la inversión pública. Solo durante el primer mes después de inaugurado el bypass, los comerciantes de la zona pues habían incrementado en un 50% sus ventas. Entonces creo que es importante destacarlo. Cuando inauguremos el bypass Claudia Lars, por ejemplo, me imagino que van a instalarse un montón también de nuevas inversiones en esa parte del Valle de Zapotitán. Cuando terminemos de inaugurar el bypass Gerardo Barrios, hay que recordar que hemos entregado solo el primer compacto. Nosotros estamos por inaugurar la aduana de Amatillo, va a ser una aduana preciosa también. También estamos interviniendo los pasos a desnivel. Hay que recordar que para el próximo año hemos incluido 7 pasos a desnivel en Gran San Salvador. Esto va a ser importante para nosotros. La planta potabilizadora Las Pavas, como la inauguramos dentro de poco, hace unos días, ¿no? Entonces, esto dinamiza la inversión privada también, cuando tú haces obras de infraestructura. Entonces, el presupuesto para el próximo año creemos que tiene un equilibrio que hace mucho pues lo necesitaba el país, no desde ahora, pero sí hemos lanzado un mensaje de disciplina fiscal sin sacrificar los proyectos estratégicos de país. ¿Por qué? Porque también nosotros le hemos comentado a los organismos multilaterales que nosotros, si bien es cierto, tenemos que tener mucha disciplina fiscal, también tenemos que entender que el país necesita crecer económicamente. El problema de deuda de El Salvador es que no crece. El problema de deuda es que nuestro PIB ha estado deprimido durante los últimos años. Bueno, el Banco Mundial tenía 10 años de no tener una operación con El Salvador. 10 años. Y los créditos estaban listos y eran para invertir, o sea, algo que te genera, pues, recaudación, porque las empresas que construyen, por ejemplo, pagan IVA, pagan impuestos sobre la renta, generan empleo, ¿no? Entonces, pero extrañamente, o por intereses de no sé qué persona, pero el Banco Mundial casi que fue excluido de las operaciones con El Salvador. Ahora hemos recuperado esa confianza y hemos iniciado a tener operaciones, las operaciones de primera infancia. El Banco Mundial nos ha entregado 20 millones, para 20 años, alrededor de 500 millones para invertir en la primera infancia. Este es un programa conjunto también con el BID, que es otra área de intervención. Entonces, estas operaciones nosotros las hemos recuperado gracias a que hemos demostrado que tenemos una planificación sólida, de que podemos lograr nuestros objetivos, pero como yo les digo a los amigos de los organismos multilaterales, necesitamos seguir haciendo crecer nuestro PIB. Es la única forma en la que el país va a dejar atrás ese pasado de su trampa de deuda. Me quedan 2 minutos nada más. El NIP va a desaparecer, por lo menos sí, señor. ¿Para parte de la población o para toda la población? ¿Personas jurídicas y naturales? Para las personas, nosotros tenemos alrededor de 6.600 NIT
6.600.000 NIT emitidos, digamos, hasta el momento, que están en circulación. De esos 108.000 son personas jurídicas, ONGs, o empresas privadas, instituciones públicas, son personas jurídicas como tal. ¿Para quiénes desaparece el número de NIT, Moisés? Para todos los salvadoreños mayores de 18 años. Los menores, evidentemente, como hoy por hoy no hay registro, ¿no? Entonces tienen que ir a sacar su NIT por el momento. Pero para todos aquellos salvadoreños mayores de 18 años, ahora su número de identidad tributaria va a ser el mismo número de identidad del DUI. Y solo se le va a entregar el DUI como tal. No es que tiene que ir a otro documento. No hay que hacer trámite ni nada. No, esto va a ser automático. No, automático, okay. Correcto. Menores de 18 años, cuando les toque, van a tener que sacar claro. Y automáticamente va a ser el número de DUI que le corresponde. ¿Por qué hablamos, correcto, por qué hablamos de menores de 18 años? Por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, ellos devengan un salario, entonces a estas personas se les autoriza para trabajar aún siendo menores, ¿no? Porque son trabajos formales. Entonces, y así hay otro tipo de personas, o bueno, otro tipo de situaciones en las que la ley especifica que a estos menores se les puede dar autorización para trabajar, ¿no? Entonces, porque un menor no debería estar trabajando, ¿no? Entonces, pero hay casos especiales en los que se autoriza para trabajar y como va a trabajar, va a devengar un salario, evidentemente debería en algún momento de su vida pagar impuestos. Muy bien, y la última pregunta. ¿No está el país en un momento serio fiscalmente hablando? Hemos superado, yo creo que hemos superado los momentos más difíciles, Moisés. El año pasado fue el punto más complicado para mí como ministro. Yo recuerdo que al final del año yo venía contigo a las entrevistas, incluso todavía con muchas ojeras, había 1 o 2 horas de sueño nada más, era un momento complicado. Porque debíamos cubrir con todos los compromisos, la Asamblea Legislativa no nos daba ninguna autorización, era muy, muy complicado. Pero ahora pues hemos superado ese momento, la recaudación va muy bien y nuestro gasto público pues está también empezando a reducirse poco a poco o ha empezado pues, yo digo que a veces no es tanto reducir o no, es cuánto resultado genera ese gasto público, porque eso es al final lo importante. Tú puedes gastar más, pero vas a tener mayores resultados, evidentemente.